Ujú. Listo. Bueno, buenas tardes, Danita, y así todas las chicas que se estén uniendo poco a poco. Este domingo tenemos el tema liderazgo y servicio liderando como Cristo. Este tema es importantísimo porque personalmente toda la semana estuve en bastante lucha espiritual y el Señor me ha enseñado que definitivamente yo estoy en pañales en este tema, tanto en mi trabajo, que tuve un encargo que sacar adelante y me di cuenta de que estoy débil en ciertas áreas. Y este tema de liderazgo es muy importante. Nosotras que estamos emprendiendo, que estamos sacando adelante nuestros proyectos, pues el Señor tiene que seguir trabajando porque es su luz quien tiene que brillar antes de nuestras habilidades y todo nuestro conocimiento y etc., ¿no? Porque este liderazgo, este servicio genuino es haciendo brillar a Cristo o haciendo o dejando o permitiendo que Cristo brille, ¿sí? Entonces, nos vamos a apoyar en este versículo bíblico que dice Mateo 20, del 26 al 28, si pueden abrir sus Biblias, marcar o anotar para que luego lo mediten. Dice, el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que quiera ser el primero será su siervo. ¿Sí? Es muy importante recordar que este tipo de servicio, este liderazgo de personas, de equipo, es siguiendo el estándar de Cristo, su ejemplo, modelando su ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. La agenda viene así. En primer lugar, vamos a hacer una oración para adentrarnos en el tema, pero cogidas de su espíritu, ¿sí? Porque es aquel Señor quien nos va a hablar, ¿ok? Yo únicamente, mi voz va a ser utilizada, pero el Señor nos va a hacer ver qué tiene en su palabra sobre este tema. Luego vamos a hablar del concepto de liderazgo como sustento bíblico, perdón, con sustento bíblico. Luego valores clave para liderar basándonos en el servicio. Luego vamos a tocar el tema de empoderamiento femenino, empoderamiento de la mujer, pero en su palabra, ¿ok? En Cristo. Luego también vamos a ver algunos retos que tiene una mujer emprendedora cristiana y además líder, ¿ok? De su emprendimiento, de su negocio. Y también vamos a ver un consejo vital para ella. Luego también vamos a ver los tipos de liderazgo alineados a la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es muy importante. Y un ejercicio práctico al final para que podamos también llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que el Señor nos ha hablado y podamos plasmar, ¿sí? Bueno, empecemos entonces. Dani, Marita, dime. perdóname. El primer versículo, ¿cuál era? Perdón. Claro Mateo, que ¿qué? sí. Mateo 20, del 26 al 28. Perfecto, ya, muchas gracias. Claro que sí. Te decía, Danita, que tú nos inicies con una oración en la clase. Claro que sí. Padre, Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor. Antes que nada, te glorificamos, Señor, te honramos porque tú nos permites un día más de vida, nos permites estar dichosa, Señor, en comunión contigo, Padre. Te damos gracias porque tu plan siempre es perfecto, Señor. Te doy gracias, Señor, por toda la bondad que me das, Señor, por esa gracia inmerecida, Señor, y que en este tiempo, Padre, tú nos vas a mostrar y nos vas a abrir camino, dándonos entendimiento, Señor, dirección sobre todo de tu mano, papá. No permitas, Señor, que nos alejemos de ti, Señor. Sin ti no vamos a llegar a ningún lugar. Y hoy confiamos, Señor, en ti. Confío mi familia en ti, Señor. Confío mi trabajo, Señor, mi hogar. Y tú guíame, Padre. Guíame como lo has hecho hasta ahora, Señor, sin voltear atrás. Amén. Amén. Gracias, Danita. Bueno, vamos a empezar. Como concepto bíblico, el liderazgo se basa de todas maneras en el servicio genuino, ¿ok? Y básicamente es para inspirar en el modelo de Jesús, ¿ok? Cuando él tenía su ministerio aquí en la tierra.
quien lideró en aquel entonces con humildad, compasión y un profundo amor por los demás. O sea, sentía carga y se interesaba por los demás. ¿Ok? Este enfoque es especial y relevante para una mujer virtuosa, cristiana y emprendedora, porque combina principios bíblicos con habilidades prácticas para influir positivamente en su hogar, en su familia, ¿no? Los negocios y también en su comunidad, ¿sí? Ser una líder no se trata de estar al frente de, ¿ok? Este tipo de liderazgo basado en el ejemplo de Jesús es ser una líder que está al servicio. Porque por lo general se dice, ¿no? Es líder, sí, vamos a servir al equipo, vamos a trabajar en equipo, en sinergia, pero por lo general un líder que no conoce a Dios siempre va a tender a, yo estoy a cargo, va a querer sobresalir, va a dar también lineamientos, órdenes, ¿sí? Pero si además de ello, ese líder o esa mujer líder cristiana está no solo al frente, se da cuenta que está a cargo de repente de un equipo, de su proyecto, de trabajadores en su empresa, está a cargo, pero básicamente desde un inicio para servir, ¿ok? Para servir, estar ella de cajón o de primera instancia para hacer las cosas y servir de ejemplo, ¿no? Y siempre estar al pendiente del equipo, no para creerse más, sino para trabajar y dar ejemplo de esa manera, ¿ok? Ser la primera. Entonces, estamos no al frente, sino al servicio. Cuando decides liderar como Jesús, esto ya nos habla a nosotras, inspiras a otros a seguirle y obviamente también a seguir tu ejemplo, ¿ok? Como decía Pablo, ¿no? Imítenme porque yo imito a Cristo. Entonces, la líder eh, cristiana y va a decir a su equipo de trabajo, de proyecto, en su lugar de trabajo, en la empresa, va a decir, síganme este ejemplo porque yo imito a Cristo, ¿ok? Porque tu ejemplo refleja amor y compasión, ¿sí? Vamos a apoyarnos también en Mateo 11:29. ¿Qué dice la palabra? Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un líder no puede ser, y eso también va para mí, porque en esta semana estuve a cargo del equipo, porque mi jefe estaba de vacaciones, y a mí en la carne hubo momentos de tensión en la cual yo me desenfoqué. Y casualmente, mira, justo este tema se venía a tocar este domingo y el Señor me hizo ver que si yo estoy a cargo de algo en algún momento, y ahora en este caso también de mis emprendimientos, yo tengo que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. O sea, yo como Marita tengo que estar pendiente de que debo de aprender de mi Señor, que es manso y humilde de corazón. Entonces, este tipo de liderazgo sin duda nos hace pensar, ¿no? Que ese es el camino a seguir, ¿no? En temas de liderazgo y sacar adelante nuestros emprendimientos. Luego también en Juan 13, del 4 al 5 dice, ¿no? Se levantó de la cena, este también es un ejemplo que Jesús hizo a sus discípulos, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y yo recuerdo, ustedes también recordarán en el pasaje bíblico que Pedro no quería que el Señor le lave. Todo lo contrario, él quería lavarle, ¿no? Porque él era el Señor, él era el Maestro. Pedro lo reconocía. Sin embargo, Jesús le dijo, si yo no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo. ¿Y por qué lo decía así? Porque el Señor vino a este mundo, como dice la palabra, a mostrar ese tipo de servicio y ese tipo de liderazgo, ¿sí? Entonces, Pedro tenía que también tener esa humildad, ¿no? De dejar que su maestro le enseñe lo que él después tenía que hacer, ¿sí? Eso hace un líder, ¿ya? Y más aún si es un líder cristiano, pues tiene, por algo es cristiano, ¿no?
Él se enfoca en Cristo para servir, ¿sí? Perfecto. ¿Cuáles son los valores para liderar basándonos en el servicio? ¿Ok? De primera instancia, como veíamos hace un momento, la humildad es un valor muy importante. Y en Mateo 20:28 también nos habla de ello y dice así: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿sí? Siendo, como dice la palabra también, siendo Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad divina, ¿no? Se despojó de su gloria y vino a esta tierra como un bebé, naciendo en un pesebre con los animalitos. Nosotras conocemos eh, los pesebres, los lugares donde están los animales guardados, el rebaño, los corrales, ¿verdad? Ya ahí vino a nacer el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, ¿no? De lo que Él estaba en su gloria, dice la palabra. Él se despojó para hacerse hombre, ¿no? Y de esa manera nos mostró lo más profundo de cómo inició todo, humildemente. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Y dice, ¿no? No vino para ser servido, sino para servir, para enseñar con ese ejemplo. Llegar a liderar con humildad es estar dispuesto a escuchar, a aprender, a corregir y poner las necesidades de los demás por encima del ego personal. Y justo eh, eso me pasó en esta semana, ahora que justo le comentaba a Dani: hola Mari, buenas tardes, bienvenida a esta clasecita. En esta semana tuve bastante lucha espiritual en el trabajo porque fui encargada de mi equipo porque mi jefe estaba de vacaciones. Y el Señor es bueno, porque justo este tema se tenía que tocar y yo fui a 2 comités sacando resultados por mi equipo y todo lo que hace pues un jefe. Yo lo estaba haciendo en esta semana porque teníamos que presentar avances y todo. Y hubo tensiones en el equipo, ¿no? Y lejos de actuar en algunos momentos con esa humildad que el Señor me pide para llevar a cabo o gestionar personas o sacar adelante una tarea ahora en mis emprendimientos, lejos de ello, como la carne, somos débiles. Por eso dice la palabra, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Entonces, llega un momento de que dices, no, pero yo estoy a cargo y se hace tal, ¿no? Y de repente hay formas de hablar, porque claro, si uno está a cargo, tiene que mostrar ese liderazgo, esa autoridad, pero hay formas. Y el Señor esta semana me hizo ver de qué para ser líder como Cristo, bueno, personalmente en pañales, ¿ya? El Señor me hizo entender de que tenemos que seguir preparándonos y tenemos que agarrarnos de su palabra para que Él siga cimentando en nuestra mente, en nuestro corazón y seguir echando ahí, andando en su propósito, recordando su ejemplo para hacer, no solo para tenerlo en la mente y decir qué bonito hablaba, qué bonito servía, qué bonito hacía. No, esa vida tiene que estar en la nuestra y actuar, ¿sí? Perfecto. Entonces, nuestro ego personal tiene que salir, un líder cristiano, una mujer emprendedora, líder de su negocio, que maneje equipo, que gestione equipos, tiene que poner las necesidades de los demás por encima de su ego personal. El Señor lo hizo cuando estaba su ministerio aquí en la tierra. Él nos dejó ejemplos, ¿sí? Luego también el segundo valor es la empatía, ¿ok? Un líder que sirve se preocupa genuinamente por los demás. La empatía permite a las mujeres conectar con sus equipos, clientes y familias de manera significativa. Nosotras como mujeres tenemos un don muy especial que es diferente a los varones, ¿no? Debe ser porque también dentro de todo, así no seamos mamás, tenemos algo mucho más sutil, más cálido. Creo que es nuestra naturaleza. Dicen por ahí que el ser humano fue creado, el primer ser humano fue creado, en este caso Adán, del barro. El Señor le dio soplo de vida o aliento de vida y fue el hombre. Pero de la mujer se dice que fue sacado de la costilla de Adán, o sea, Adán ya carne, de su costado fue sacado carne, no nos hizo del barro directamente, sino de la carne de Adán. Entonces, por eso es que
posiblemente seamos más sensibles, ¿verdad? Tengamos otra esencia muy especial en la cual, pues, nosotras conectamos, ¿no? Con otras personas, clientes, con la familia, de una manera muy particular y significativa. Entonces, aprovechemos de esa manera en mostrar empatía también en nuestros liderazgos, ¿ok? El tercer valor importante, la integridad. Una líder cristiana es importante que saque adelante el tema de la integridad, lo sea manifiesto, sea práctico, ¿ok? Como valor, y también se habla de la integridad como principio ético, ¿ok? Y esto se relaciona básicamente la integridad directamente con el respeto, la honestidad, la lealtad y la responsabilidad. ¿Ok? Por ejemplo, en Proverbios 27, ¿qué nos dice Dios? El justo actúa con integridad. Benditos serán sus hijos después de él. La transparencia y la honestidad son pilares fundamentales a seguir en la fe y en los negocios. Muy importantes, ¿sí? La integridad ya es como que todo, ¿ya? Como valor, la integridad se refiere a hacer lo correcto, básicamente. ¿Ok? De acuerdo con los valores morales de una persona para actuar con honestidad, imparcialidad, decencia y responsabilidad, como decíamos hace un momento, ¿sí? Como principio, se trata básicamente de mantener coherencia entre lo que hacemos, o perdón, decimos y realmente hacemos. Y acá esto es muy importante que tengamos en cuenta. Una líder, una mujer líder o que lidera, que es cristiana, tiene que ser coherente con lo que dice y con lo que hace, porque si no hacemos quedar a Dios como un mentiroso, ¿no? Y su espíritu no estaría en nosotras. Entonces hay que tener en cuenta, yo en primer lugar, como les comenté mi experiencia en esta semana, y siempre estar pegaditos con el Señor para ir y decir, Señor, perdóname, porque yo sé que en ti me vuelvo a levantar, pero ayúdame a que cada día caiga más mi carne, mi ego, y cruce y salga más Cristo, ¿no? Crezca más Cristo. Perfecto. ¿Qué otro valor importante? El sacrificio, ¿ok? Porque líder, una mujer líder, ¿ok? En sus negocios, en sus proyectos, en sus empresas, su equipo, es muy importante recordar cómo Cristo lideró, ¿ok? Significa renunciar a algo valioso para lograr algo de mayor valor. Por ejemplo, Jesucristo se despojó de su gloria, que era algo valioso, vino, cumplió su misión para salvar a la humanidad, ¿ok? Al pueblo que él tenía destinado a salvar, ¿sí? O a todos los que al final van a ser salvos en Cristo. Y es algo mayor, ¿ok? Porque la humanidad tuvo una solución. Cuando caímos en pecado, estábamos separados, dice la palabra, destituidos, totalmente separados de la presencia de Dios, de su bondad, totalmente de su santidad, ¿ok? Pero Cristo, al tener ese sacrificio, perdón, al hacer ese sacrificio en la cruz, despojarse, ¿ok? De toda su gloria y pagar como pecador, siendo justo, logró tu salvación y la mía, mujer, que para él es muy preciado, ¿sí? El ser humano a hoy no está, o sea, abandonado, ya no tiene solución, ya estás perdido, como muchas personas dicen, ¿no? X persona, X estafador o tal por cual, muchos pecados, ya no tiene solución. Esa gente deberían, como decía una persona, ya, mandarlos al paredón y exterminarlos, matarlos, porque no sirven para la sociedad. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? Pero no, sí hay una salida. Que el ser humano ha caído de repente en lo más profundo de su pecado, tal vez. Hizo mucha maldad, sí. Se merece, sí se merece la condenación, pagar de repente cadena perpetua. Pero en Cristo, ¿ok? Pecado es pecado. Así, mi pecado, tu pecado y el pecado de la persona más miserable de esta tierra tiene solución en Cristo. Y sí se puede levantar porque el poder del Evangelio y su Espíritu tiene poder.
para reconstruir lo que está quebrado, para poder unir, para poder hacer algo nuevo, para poder vivificar a este ser humano, ¿sí? Entonces no nos podemos quedar calladas, hay una solución y es Cristo. Hay que seguir hablando hasta nuestro último respiro. Hablando con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, ese es el mejor, claro ejemplo de poder dar a conocer a Cristo. Y también con nuestra voz, cuando alguien nos pregunte de por qué tu fe, por qué, qué haces, o qué es lo diferente. Ah, bueno, Jesucristo está conmigo, que su espíritu mora en mí y es Él, no yo. Si hay algo bonito y bueno que ves, es Cristo brillando. ¿Sí? Perfecto. Entonces, dice, renunciar, estar dispuesto a renunciar a la comodidad personal por el bienestar de los demás, como lo hizo Jesús. En Juan 13, del 12 al 15 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, le dijo a los discípulos, ¿sí? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y ahí se dan cuenta, mujeres, que no tenemos, o sea, que tenemos tarea, ¿sí? Jesús nos salvó. Gracias a Dios, somos nuevas y desde aquí ya caminamos en santidad todos los días porque Él, su espíritu sigue trabajando en nosotras, ¿sí? Pero ya estamos salvas en Él, no por nuestras obras, sino por la fe en Cristo. Pero hay muchas personas, hombres, mujeres, niños, que no conocen a Cristo. Y ahí dice, como yo he hecho, ustedes también hagan. Y uno lava los pies de las demás personas, no siempre literal, ¿verdad? Sí, así como él sirvió a sus discípulos, sus discípulos también empezaron a servir a su prójimo y así, hablando, hablando, y el evangelio empezó a trascender hasta nuestros días, ¿sí? De diferente manera uno puede desarrollar este servicio como ejemplo en Cristo a las demás personas, con ese ejemplo, ¿sí? Es muy importante eso, entonces tenemos tarea. El otro valor importante, lealtad, ¿ok? La lealtad en primer lugar a Dios. Este es un liderazgo intencional que busca la guía constante de Dios para sus decisiones y se fundamenta en la obediencia y la quietud delante de su presencia. Y esto es un tema, no sé tú, pero bien, bien difícil, como dice su palabra nuevamente, ¿no? El espíritu está dispuesto pero la carne es débil, ¿no? Estar en obediencia constante y sobre todo en quietud. Ya, obediencia, ahí vamos, Señor, pero a veces quietud, a veces cuando el Señor no nos responde cuando queremos que ya responda, o a veces el Señor, su silencio es su respuesta, ya está. Por ahora no, Marita, ¿qué me ha pasado? Y a veces como mujeres que somos también muy emocionales, a veces temperamentales, emocionales, queremos las cosas ya. Y encima que este mundo cada día corre más, 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 y a veces con un solo botón tienes la solución, ¿no? Queremos que todo salga así con un solo botón, Señor, ya. Pero no, tenemos que tener, y ahí es donde el Espíritu de Dios trabaja en nuestros corazones y tenemos que ser intencionales en descansar sinceramente en Él, ¿no? Siendo diligentes, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Si vamos en diligencia, nada escapa, ¿no? Y hay algunas cosas que escapan de nuestras manos, ya eso también lo dejamos en las manos de Dios porque ya escapa de nuestras manos. Pero lo que está a nuestro alcance, en obediencia y sujeción del Señor, haciendo las cosas bien, no dejando que la carne nos gane. Podemos ceder a veces, pero regresemos, mujeres, porque este es un día a la vez, es un día a la vez, ¿sí? Seamos intencionales en obediencia y en quietud delante de la presencia de Dios, estar siempre leales a Él, ¿sí? Pedirle que nos ayude en ese valor importante, ¿sí? Para liderar basándonos en el servicio, ¿no? Una líder leal proyecta su visión personal y empresarial realista, pero en profunda dependencia del consejo de su Dios. Entonces, ese es muy importante, ¿sí?
Luego, el otro valor, responsabilidad a su llamado y misión. O sea, esta mujer o este líder tiene que ser responsable, ¿no? A su llamado en primer lugar y a lo que tiene que hacer diariamente, ¿ok? Eso es muy importante. Lo toma con suma responsabilidad y camina con convicción, o sea, convencida en el propósito día a día, justificando con ello la razón de ser y el para qué de su vida y su emprendimiento. ¿Sí? Entonces, ahí mucha dirección de parte del Señor para que nos haga o nos aclare y de repente las personas o las mujeres que todavía no sabemos muy bien cuál es nuestra misión, cuál es el propósito de vida, ¿verdad? Ahí adentrarse espiritualmente con el Señor en oración y pedirle que nos aclare, que nos revele, que nos diga. Y el Señor hace. ¿Sí? Te va diciendo, te va indicando, tú vas anotando, tú vas obrando, sigues anotando, porque el Señor habla de diferentes maneras, ¿ok? En su palabra, en primer lugar, en una oración, con otras hermanas, ¿sí? Hasta con una canción, el Señor, ¿sí? Perfecto. Muchas de nosotras hemos oído sobre el empoderamiento femenino, eso de que para que podamos las mujeres desarrollarnos y de alguna manera hallar equidad entre el varón y no solamente decir que el varón es líder o jefe de algo, nosotras también podemos serlo. Y claro que sí, el Señor nos dio dones, talentos, inteligencia como seres humanos, nos dio habilidades y podemos, de hecho, una mujer también saca buenos resultados. ¿Por qué no? Se pone a estudiar, se capacita, se esfuerza, ¿no? Como dice su palabra, sé fuerte y esforzada, ¿sí? Y puede sacar buenos resultados, claro que sí. Tiene su esencia, que es empática con las personas, puede gestionar personas de manera idónea también y de manera virtuosa, pero lo mejor que podemos hacer mujeres es empoderarnos en la palabra de Dios, empoderarnos en Cristo, ¿sí? Muchas mujeres decimos, no, yo también puedo y a veces como que secularmente se trata de, no solo tú, ¿no? Al varón, estamos como que en competencia. Hay muchos varones también, como se dice, virtuosos, líderes cristianos, y la mujer también, basándose en los principios, los valores bíblicos, puede llegar a empoderarse en la palabra de Dios, en Cristo, como dice la palabra en Gálatas, se pone su armadura de Dios y para adelante, ¿sí? Pero es en Él, no solo en sus fuerzas, no solo en su conocimiento, no solo en sus ganas, no solo en proyectando en sacar una gran empresa, su nombre esté brillando, ¿no? Sino en primer lugar que el Evangelio de Jesucristo a través de su vida y de su emprendimiento siga brillando. Y si yo voy a empoderarme y voy a hacerme fuerte y valiente, Señor, será en ti. Sí, porque antes que nada, mi misión es darte a conocer. Esa es la diferencia con un liderazgo secular y un liderazgo cristiano, ¿no? Genuinamente cristiano, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Entonces, en primer lugar, ¿no? Empodérate, mujer, y hazlo en Cristo y su palabra, y reconoce tu identidad en Cristo. El Señor nos dio identidad, mujer, nos dio identidad, ¿no? Tú eres Marita Erquini, ¿no? Tú eres una mujer para la gloria de Dios. Te saqué de donde estuviste, ¿no? A veces yo digo, ¿te acuerdas? Ya, de allí te sacó y te hizo caminar en su propósito. Tu vida tiene un propósito. Alínealo al propósito eterno de Dios y camina diariamente cumpliendo tu misión. Tu misión principal, ¿sí? Hablarle a más mujeres o a cualquier hombre, mujer, pero principalmente mi carga son mujeres que Cristo salva. Punto. Seguiré luego con los demás, con mis demás ítems, ¿para qué estoy en esta tierra? Ok, como madre, como trabajadora, como emprendedora, como vecina, ok, pero eso, sí, muy importante. Entonces,
y que obviamente en las manos de Dios yo tengo un llamado al servicio, ¿no? Liderando sus emprendimientos o mis emprendimientos y modelando a Jesús. Escuchemos o anoten también Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras son únicamente porque Cristo a través de nuestras vidas provoca esas buenas obras, ¿sí? Eso es muy importante. Nosotras como personas, sin Cristo, ¿podemos ser buenas? Sí. Si, por ejemplo, vemos un perrito en la calle, le damos de comer, si nos da pena, lo llevamos de repente para limpiarle, si tiene una herida, le curamos, ¿verdad? Lo llevamos a un albergue. Esa es una bondad, ¿no? Por un animalito, por una persona viejita, por un familiar que está triste, ¿ok? Pero con Cristo encima y además, ¿ok? Esas obras buenas no solo son de ese momento, sino que a través de esas buenas obras no solo damos calma o quietud, por ejemplo, sanando una herida, llevándolos a un albergue, dando comida, sino además les hablamos de Cristo, ¿sí? Tal, déjame orar por ti. Te invito, ¿qué necesitas? Mira, no tengo mucho, pero de lo que tengo te doy. Cualquier cosa bueno siempre va a ser porque Cristo a través de nosotros obra, pero no nos olvidemos que siendo cristianos, allí en medio de ese obrar, tiene que ir el Evangelio, tiene que ir que se hable de Cristo, ¿sí? Y se dé testimonio. Entonces, nosotras somos hechuras de Dios, creadas, ¿ok? Para buenas obras en Cristo Jesús. Entonces, ahí está la diferencia. Es en Cristo todo lo bueno se hace mejor porque a través de eso también se extiende el Evangelio, se habla de Él, se le presenta a Él. Y si hay algo bueno de mí es porque Cristo brilla. Punto. ¿Sí? Luego, empodérate mujer, hazlo en Cristo y su palabra y ten la intención para una vida de oración. A veces pasa que en las mañanas yo me levanto y estoy orando y se me va el sueño y me sigo, y otra vez, Señor, ¿y qué me queda? Entonces hay que tener esa consistencia, ¿no? Un espacio separado para realmente tener esa intimidad con el Señor, esa vida de oración, como les decía en la primera clase. Uno puede estar transitando en la calle, ya estás orando o comunicándole o conversando con el Señor, poniendo tus cargas en Él o contándole un episodio que te dio risa o agradeciéndole porque te fue bien o por los alimentos, ¿ves? Entonces es una oración, es una vida o es un constante de oración en todo el día, que es una, ¿cómo se dice? Es un estilo de vida que tú conversas con el Señor, no necesariamente un tiempo especial que va a haber donde nosotros nos explayemos, pero si el Señor es bonito conversar con Él en cualquier momento. Y eso es tener una vida de oración, ¿sí? Una líder de su proyecto debe mantener una relación muy estrecha con su Señor. Orar por sabiduría y dirección forma parte de su principal hábito como sierva en primer lugar, como madre y como empresaria, ¿sí? O como emprendedora. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos llama, nos insta y nos dice, ¿no? Orad sin cesar. O sea, sin cesar es hora sin cesar. Esa es la orden, punto. O sea, todo el tiempo. Como si estuvieras con tu amigo y es que el Señor, su Espíritu está en nosotras, está todo el tiempo. Sea bueno, triste, malo, molesta, Señor, que no sé qué. Ese hábito de conversar con Él en todo tiempo. Hay que ser intencional para cultivar ese hábito. ¿Sí? Luego también, empodérate mujer, hazlo en Cristo y su palabra y testifica diligencia y excelencia. ¿Sí? Una líder virtuosa trabaja con diligencia y administra sabiamente los recursos, cuida a su familia y es generosa con su prójimo. Recordemos en Proverbios 31 del 10 al 31 dice, se levanta aún de noche la mujer virtuosa y da comida a su familia. Con voluntad trabaja con sus manos, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Aplica su mano al uso y a la rueca.
alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ujú. Esas características tiene la mujer virtuosa bíblica. Entonces tenemos ejemplo, ¿sí? Entonces seamos intencionales y dar testimonio de esa diligencia, ese servicio con excelencia, ¿sí? Perfecto. Luego, empodérate mujer, hazlo en Cristo y su palabra e incentiva el trabajo en equipo. Una líder emprendedora necesita crear equipos fuertes que trabajen en sinergia con una visión compartida y enfocada en el servicio. Recordemos lo que dice Eclesiastés 4 del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, dice, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, ¿no? Como la palabra nos insta, nos dice, ¿no? Nos instruye a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, una líder que se empodera en la palabra de Dios siempre va a incentivar el trabajo en equipo y la sinergia, ¿ok? Luego también empodérate mujer y motiva, ¿ok? Motiva al discipular. O sea, la mujer, la líder emprendedora cristiana se motiva y motiva también a que otras mujeres saquen adelante el discipulado. Dice, el liderazgo femenino virtuoso no solo desea alcanzar metas en su negocio, sino trabaja para levantar a otras mujeres con el poder del Evangelio de Cristo. ¿Okay? Mateo 28:19 dice así, tenemos ahí también trabajo cuando el Señor nos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Acá el Señor no nos está dando una alternativa, ¿no? Si tú quieres, si tú estás de acuerdo, si tú estás libre, si simplemente el Señor da una orden y dice, anda y haz discípulos. Punto. ¿Sí? Y cuando dice todas las naciones, quiere decir de donde tú estés, donde tú te encuentres, al que está a tu ladito, al que esté más allá, cuando yo te ponga en otro lugar, al que esté allí o de repente al que esté por allá, ¿no? A donde Él nos lleve, la tarea es la misma, ¿sí? También en Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según nuestros dones, talentos, de lo que hemos recibido, ministrarlo, enseñar, ¿no? Ayudar a otros, ¿no? Y ser buenos administradores de ese don. Yo he puesto acá estos 3 libritos que me parecen buenísimos para poder cultivar. Dice, ¿no? Empodérate mujer y hazlo en Cristo y cultiva el hábito de la lectura. Y yo les motivo, por favor, porque sí es importante. Transforma también nuestra mentalidad. Si es una lectura, de hecho, cristiana, mucho mejor. Y este librito, que lo voy a conseguir para leerlo también, es desarrollarlo, lo que aprendo de igual manera y yo motivarles a ustedes que lo adquieran y lo lean también, ya que somos cabeza de nuestros emprendimientos. Les muestro estos 3. El primero es Un líder conforme al corazón de Dios de Jim George. No lo he leído, pero está bonito. Habla de liderazgo. Luego también este devocional en un año, Sabiduría para Mujeres de David Bryson. Y también el devocional en un año para mujeres, que es lo que yo les comparto día con día, que es de aquí, es de donde saco. Este devocional también es muy bonito, de Jill Briscoe. ¿Sí? Está muy bueno como para que también ustedes, al menos el primero, puedan leerlo y alimentar también la mente con estos consejos, con estas lecturas. Perfecto. Retos de una líder cristiana, de una emprendedora líder cristiana. Cuán importante es tomarlo seriamente y realmente desafíos y retos vamos a tener a diario, como les comentaba al inicio. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué pasa, ¿no? Cuando hay estos retos? Dice, en primer lugar, mantener su integridad en un mundo competitivo. O sea, este es un reto que siempre, un desafío que siempre vamos a enfrentar, ¿no? Que nos mantengamos íntegras, ¿ok? En un mundo
empresarial, de competencia, de negocios, ¿no? Dice, enfrenta diariamente presiones para adoptar prácticas deshonestas y poco éticas a la hora de liderar su emprendimiento. Ser íntegra como demanda Dios requiere valentía para rechazar las oportunidades, entre comillas, que comprometen claramente nuestros valores cristianos. Muy, pero muy, este tema es, ay, 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 más los que trabajamos en ventas, en este caso yo, que el Señor nos ayude, sinceramente, porque hay tantas cosas que se ven en el camino y tú tienes que frenar y decir, ¿quién soy? ¿Cómo es cuál es mi identidad? Señor, ayúdame, ¿sí? Muy importante recordar Romanos 12:21 que dice, no te dejes vencer por el mal, es el consejo de nuestro Dios. Al contrario, vence el mal con el bien, ¿sí? Y de hecho, para ello necesitamos esa intimidad con el Señor y la llenura de su Espíritu Santo. Y Él hará, ¿ok? 2, equilibrar los roles, tanto de mujer, madres si lo somos, esposas si lo somos y líderes emprendedoras, ¿sí? Puede ser difícil administrar el tiempo entre el hogar, la vida personal, el negocio y además ser intencional para mantener su comunión con Dios, siendo este último, más bien la comunión con Dios, el más importante porque de ello depende el equilibrio en todas las demás áreas. Eso es muy importante. Mira, tener comunión con el Señor y andar todos los días en esa llenura de espíritu, sabiamente, rindiendo nuestro ego, que todo lo podemos y lo sabemos, en el Señor nos va a ayudar a salir airosas y en victoria, ¿ok? Cuando cumplamos los demás roles. Si somos nuestro rol de sierva en Cristo, lo hacemos de la mejor manera, sinceramente, ¿no? Delante del Señor nos presentamos, Señor, ayúdame, aquí estoy yo, ¿qué quieres hacer hoy de mí? Como mamá nos va a responder, como esposa, como hija, como emprendedora, como líder de equipo, como líder de nuestro proyecto. El Señor nos va a dirigir. Entonces es importante mantenernos en comunión con Dios y lo demás ahí se va equilibrando. ¿Sí? Recordemos Eclesiastés 3:1 que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, estemos quietas en el Señor, pero eso sí, diligentes, ¿no? Como dice su palabra, redimiendo el tiempo, ¿sí? Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don, igual que hace un momento, ¿no? Que ha recibido de igual manera, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Y hay dones como de enseñanza, de servicio, de fe, de generosidad, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Otro reto, permanecer firme en la fe ante críticas o discriminación. Es natural que al ser una líder cristiana podamos enfrentar oposición y burlas por mantener estándares éticos basadas en nuestra fe, ¿sí? Eso es natural. Si Jesús fue burlado y decían que él andaba ebrio, que él creo que estaba, una vez dijeron que él habla porque demonio tiene, dice la palabra, ¿no? Imagínate qué podrán decir de nosotras, ¿ok? De igual manera, cuando nosotras testifiquemos nuestra fe con nuestra vida, tenemos que ser, como hace un momento decíamos, la coherencia. Y de esa manera, poquito a poco, dejarán de existir esas burlas y se convertirán en respeto, ¿ok? Porque va a ser levantado el nombre de nuestro Dios con nuestro testimonio, ¿sí? Y delante de su nombre, delante de su presencia, todos caen, ¿sí? Las burlas, la oposición. Entonces, pero si decimos ser cristianas, si decimos, hacemos muchas cosas y decimos, pero en la hora de la hora no somos coherentes, créanme que las burlas y la oposición, por el contrario, se van a
como burbujas, así cuando hierve el agua. Nuestra forma de ser y testificar a Cristo es muy importante, nuestra coherencia. Que de esa manera las burlas van cayendo. Dice, ah, no, esta es distinta, hace las cosas diferentes, algo tiene. Entonces, ¿de qué habla? Ah, su Dios. Entonces, su Dios es verdadero, ¿no? Porque incluso el Señor se va manifestando en varias cosas, también en varios momentos, y todo para su gloria, ¿sí? Entonces, es muy importante. Vamos a recordar Mateo 5:10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Nosotros como pueblo, dice la palabra, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de Cristo. Nosotras, mujeres, desde ahorita, por fe, ya reinamos con el Señor en los cielos, ¿sí? Pero todavía estamos en este mundo caído y tenemos, si estamos acá, si mañana o así como hoy día abrimos los ojos y decimos, Señor, estoy acá otra vez, ah, ok, hoy día también hay trabajo. Y mi primer misión, mi primer trabajo es sacar adelante tu nombre, ¿sí? A través de todo lo que haga. Entonces, pero algún día estaremos en su presencia, reinando con él en los cielos. Como dice su palabra, habrá cielo nuevo, tierra nueva, ¿ok? En un futuro, en la eternidad. Mientras estemos acá, caminemos firmes, ¿ok? Recordando que el Señor es nuestro, en primer lugar, nuestro Señor. Tenemos que siempre caminar enfocadas en su propósito, enfocadas en nuestra misión, día con día, y su espíritu que nos ayuda. No estamos solas, ¿sí? Perfecto. Y luego otro reto importante, el agotamiento espiritual y físico. Evitarlo. ¿Cómo así? ¿Qué dice? Dice, por las demandas del negocio podemos descuidar la vida espiritual. Puede pasar. Y la salud física también. Por lo que intencionalmente, por eso es muy importante nuestra intención. O sea, de repente tenemos, no queremos, pero no, fuérzate, ¿no? Obviamente, no en la carne, ¿no? Volvemos a recordar, es en el espíritu. Nos dice su palabra, Él renueva nuestras fuerzas. Ok, entonces vamos a la fuente de agua viva. Señor, refréscame, vivifícame. Yo otra vez vuelvo y sigo adelante. Muy importante. Nuestra intención es crucial priorizar el descanso y el tiempo con Dios para retomar fuerzas físicas y espiritualmente. ¿Okay? Mateo 11:28 dice, el Señor nos dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí? Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Entonces está totalmente, estrechamente relacionado el poder de su Espíritu Santo y nuestra comunión con nuestras vidas como mujeres líderes cristianas. ¿Sí? Luego, otro reto, influir positivamente sin comprometer tus valores. Liderar con fe puede requerir tomar decisiones que no siempre sean populares y caigan bien a todos, pero tranquila, estas decisiones van a estar alineadas con los principios de Dios y eso es lo que cuenta. ¿Ya? Entonces hay que influir siempre positivamente sin comprometer nuestros valores cristianos, porque acá lo que nosotros buscamos diariamente es el favor de Dios, ¿sí? Es su voluntad, pero su aprobación, no necesariamente de los hombres. Lo importante es la que nos dé el Señor. ¿Sí? Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gálatas 6:9 al 10 dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Muy importante, ¿no? A nuestros hermanos genuinamente en la fe, ¿sí? Eso es lo más importante. Dice Salmos 37:3, confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultívala
fidelidad. Entonces, muy importante es influir positivamente en nuestro entorno, pero sin comprometer nuestros valores cristianos. Un consejo para esta líder emprendedora cristiana que siempre está al frente de retos, desafíos en su día a día emprendedor. Dice, líder y emprendedora virtuosa, sirve con paciencia, bondad y humildad, recordando que el amor verdadero no busca lo suyo ni se irrita. Trata a cada persona con el mismo cuidado y compasión con que Dios te ama a diario, poniendo sus necesidades antes que tus intereses. Y el ser humano, mujer, en su naturalidad o en su naturaleza carnal, siempre vamos a preferir nosotros primero y después el resto. Pasa, y es que somos seres humanos. Pero si vivimos en el Espíritu, vamos a poder experimentar esa carga por los demás, así como Jesús lo experimentó cuando estaba aquí en la tierra. Él tenía la carga genuinamente de salvar al ser humano que estaba perdido. Esa carga tenemos que tenerla. ¿Y cómo lo conseguimos? Pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole misericordia de nuestra condición egoísta, de nuestra condición, primero yo, después tú. No, yo me cuido y después ayudo, ¿no? Es difícil despojarnos de nosotros, prefiriendo a otra persona y luego a nosotros. Pero pidamos al Señor sabiduría, rindámonos delante de su presencia, reconozcamos nuestro pecado y pidámosle que nos dé esa carga, la misma carga que Jesús tenía cuando él estuvo haciendo su ministerio, ¿sí? De que nos dé la oportunidad y nos ayude en el espíritu poder actuar, porque en la carne no lo vamos a lograr. ¿Sí? Muy bien. Así reflejarás su amor en tus proyectos, con tu equipo, con tus clientes y tu comunidad. Recuerda 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso también es muy importante recordar, ¿sí? Todo lo que hagamos es como para el Señor. Hagamos lo mejor que podamos para agradar su corazón y por default va a caer para nuestro prójimo y de hecho la bendición también para nosotras porque estaríamos caminando en obediencia. ¿Sí? Perfecto. Tipos de liderazgo alineados a la voluntad de Dios. Muy importante, ¿ok? En el mundo secular vemos muchos tipos de liderazgo, el liderazgo asertivo, el liderazgo servicial también, ¿sí? Aquí he cogido 3 muy importantes, básicos, que están alineados a lo que Dios diría, check, ¿no? Vamos para adelante, caminando en el espíritu y liderando, gestionando personas y liderando nuestros emprendimientos. El primer líder, una mujer líder cristiana, va a estar enfocada en el servicio. Hay personas que son líderes y su primer enfoque es en servir, ¿ya? Es un tipo de liderazgo. Basado en el ejemplo de Jesús, este liderazgo pone las necesidades de los demás por encima de las propias, guiando con amor, humildad y compasión. Por ejemplo, ¿no? En el versículo Mateo 23:11 dice, el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Este tipo de líder o este tipo de mujer líder cristiana, enfocada en el servicio, siempre va a estar preocupándose por los demás, en primer lugar. Que todos estén bien, entonces ella va a estar bien, ¿sí? O él va a estar bien. Entonces, es muy importante, muy bonito este tipo de liderazgo, ¿no? 1 Corintios 15:51 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, este líder se enfoca
en que lo que está haciendo, lo que está sirviendo en primer lugar es para el Señor y Él no trabaja en vano. Entonces Él sigue dando, es muy servicial, ¿ok? Muy servidor. Romanos 12:11 también nos dice, ¿no? Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. De hecho, este tipo de liderazgo está pues enfocado también en un ser humano cristiano, ¿no? Que toma conscientemente eh, ¿cómo se diría? La aprobación de Dios para hacer este tipo de gestión de personas o gestión de su proyecto. Es muy enfocado, es un líder cristiano, ¿sí? Es muy importante. Entonces, estos versículos él los tiene ya aquí en la mente y de acuerdo a eso va a trabajar. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico, una líder emprendedora que capacita constantemente a sus colaboradores y siempre está pendiente de sus necesidades para atenderlas y trabajen a gusto, ¿no? Es como una mamá gallina, más o menos así, que quiere que todo esté bien y eso la llena, ¿sí? Ese es un líder enfocado en el servicio. El segundo tipo de liderazgo es un líder enfocado en el propósito divino. Siempre está pendiente de la eternidad y de todo lo que hace aquí en esta tierra va a repercutir allá. ¿Sí? Entonces dice, este tipo de liderazgo se centra en buscar a Dios en intimidad y alinear cada meta personal y empresarial con su propósito eterno. ¿Sí? Salmos 37 del 5 al 7 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. ¿Sí? Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Sí? Entonces, este tipo de líder más resalta o su personalidad, su forma de ser, o está más enfocado en el propósito divino, ¿sí? Un ejemplo claro o práctico es, ¿no? Que esta líder diseña y desarrolla un negocio que no solo le traiga ganancias, sino que impacte positivamente a la comunidad, promoviendo el Evangelio de Jesucristo. Lo que más le carga a este tipo de líder es a dónde va el alma de mis colaboradores, de mi equipo, dónde va su alma al final de todo, ¿no? Está muy enfocado en el propósito divino de Dios. Entonces, a diferencia de la otra líder que es enfocado al servicio, que de esa manera también demuestra, de hecho, el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Pero está más enfocada en que todos estén bien, como una mamá gallina, que todo ande bien y genial. Es un tipo de líder enfocado en ese tipo de servicio. Pero el líder enfocado en el propósito divino hace todo y trabaja, gestiona personas, gestiona sus proyectos, pero con todo lo que le rodea o las personas que le rodean, lo que le interesa bastante es impactar porque dice, ¿a dónde va esa alma? ¿No? Entonces, le interesa mucho que el Evangelio de Jesucristo vuele, se esparza y que todos lo puedan concientizar a las personas, ¿sí? Entonces, este líder está muy bonito también ver y seguir desarrollarlo. Luego, el líder que transforma, ¿no? El líder que transforma. Este líder se enfoca en inspirar a otros a tener una real transformación como profesionales, incentivándoles a dar su máximo potencial mientras va guiándoles con valores y principios bíblicos, ¿sí? Nos apoyamos en Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? También segunda de Corintios 3:18 que dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, este líder lo que busca es la excelencia, ¿ok? Que esta persona, si es parte de su equipo de trabajo, de su proyecto, su colaborador o un cliente
o un proveedor, siempre trata de motivar, incentivarle a que se siga desarrollando, que siga dando el máximo potencial profesionalmente, que siga, ¿no? Ascendiendo. Entonces, es un tipo de liderazgo que testifica valentía, esfuerzo y constancia a otros. Pueden ser cristianos o no, pero eso es su manera de liderar con visión, misión y propósito definido. Este líder la tiene clara en todo el sentido de la palabra y motiva al que esté a su lado, a su equipo, a las personas que le rodean, a superar desafíos para ser mejores personas y profesionales, mientras comparte con su ejemplo sus valores y principios cristianos. Este tipo de líder da testimonio con su actuar buscando la excelencia, pero nunca se despega, ¿ok? De lo que es. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? Y con su ejemplo demuestra sus valores cristianos, sus principios cristianos, ¿sí? A diferencia del anterior, que siempre para él es importante evangelizar a los que están a su alrededor, porque él lo que quiere es entrarles la conciencia a lo que va a trascender, ¿sí? A lo que viene después de esta vida, ¿no? Y esa es su forma de liderar. Haciendo los negocios o los proyectos, los trabajos, sus productos y servicios, pero siempre está la evangelización, ¿sí? Ese de acá no necesariamente habla del evangelio de repente expresamente, pero sí con su ejemplo, ¿sí? Y siempre va motivando y sacando adelante y esforzando y diciendo tú puedes, ese constante, él mismo da testimonio con su vida de valentía, esfuerzo, constancia, pero nunca, obviamente, se despega del suelo, ¿ok? Y siempre recuerda para qué vino, cuál es su misión, cuál es su visión, su propósito. O sea, la tiene clara. Cristo es su vida, Cristo es su base, ¿sí? Esta mujer, Cristo es su base, pero se preocupa porque el resto siga desarrollándose profesionalmente como persona también y su vida, su ejemplo de principios y valores cristianos, eso, ahí va su ejemplo. Y de esa manera también da testimonio de Cristo. ¿Sí? Entonces son tres tipos que yo estuve ahí revisando, me gustaron. Yo creo que estos tres son muy, muy importantes, enfocados en el servicio, en el propósito divino y también un líder que le busca, que incentiva a su equipo a que haya una real transformación en todas sus áreas, ¿no? Es un líder de esta manera, ¿sí? Entonces, no sé qué les ha parecido hasta el momento, no sé si alguien tiene alguna consulta, porque vamos a entrar al caso o al ejercicio práctico, que luego lo vamos a compartir, quien quiera compartirlo, y con eso terminaríamos la clase. No sé qué les ha parecido, les ha gustado, tienen alguna pregunta o alguna observación o algo han tomado nota y lo quieren compartir, no lo sé. Abran su micro y lo comparten. ¿Sí? Perfecto, entonces todo quedó claro, que así sea. Esta clase número 3, en verdad que a mí personalmente, así, me ha tumbado esta semana y ayer cuando terminé dije, Señor, no me siento digna. Esa fue la palabra, no me siento digna de darlo. Pero si tú lo quieres, así va a ser porque ya estamos en camino y tú me has enseñado que si es que en algún momento yo tengo algo a cargo, como son personas en el trabajo, y si en algún momento sacando adelante intencional y virtuosa, también se arma un equipo de trabajo, ayúdame a hacerlo como tú lo harías estando aquí, porque yo me doy cuenta que estoy en pañales. Y el Señor ha sido muy bueno, ha trabajado en mi corazón en esta semana, sacándome mis trapitos sucios y diciéndome, acá también, ¿no? Y con su palabra, con cada versículo, me iba diciendo, es de esta manera, es de esta manera, es de esta manera. Así es que esta clase para mí ha sido muy importante, de bendición.
Y gracias al Señor que me permite compartirlo, porque yo, como le dije, Señor, yo no soy. Yo sé que las mujeres que se unan necesitan este tema, escuchar porque es tu palabra expuesta y utilízame porque de hecho yo también me edifico. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el ejercicio práctico. Ahora su libretita de notas y dice así, ¿no? Viendo los tres tipos de liderazgo alineados a la voluntad de Dios, que es así como a Él le gustaría que se lideren nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, gestionando personas, que se lidere a personas, ¿ok? Con sus principios, ¿cuál crees que tú eres? ¿Cuál tipo de estos tres eres tú o crees que tienes tú que puedes desarrollar capacitándote y esforzándote para liderar tu emprendimiento según tu llamado de parte de Dios? ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos de liderazgo. Uno que es líder enfocado en el servicio, el líder enfocado en el propósito divino y el líder que transforma. ¿Cuál crees tú, mujer, que es tu tipo de liderazgo? O que de repente dices, yo tengo esto de aquí, yo tengo esa carga, me gusta, o yo lo siento, yo ya lo vengo haciendo, pero me gustaría perfeccionarlo, me gustaría mejorar y el Señor que me ayude, ¿sí? Primero, líder enfocado en el servicio, líder enfocado en el propósito divino y líder que transforma, ¿sí? Vamos a dar 5 minutitos y quien quiera compartirlo, lo hace, ¿sí? Siempre será noche bien, estoy cansado de vagar, no sentir, quiero descansar. Aquello que seguía dejarte, con el espejismo de confusión. Y cuando no me di la espalda, mi corazón por fin se marchitó. Y tú, a este corazón, quiero encontrar posición. Perdido estoy sin ti, Señor. Preciso de tu amor en mi camino. Daba mis culpas, mi maldad. Quiero habitar cerca de tu altar.
Perfecto. Acá Danita ya terminó. ¿Qué dice? A ver. Mi liderazgo es el tercero, líder que transforma. Y el que me gustaría empezar y aprender es el liderazgo uno, líder enfocado en el servicio, porque para mí es lo que el Eterno dejó dicho. Vayan y hablen de mis maravillas y su pronto regreso. ¿Cuántas almas al servicio del Señor le voy a entregar? Mira, Danita, qué lindo. De hecho, el Señor nos va a ayudar, te va a ayudar, ¿no? Dice, a ti te gusta, ¿no? Ese tema de la excelencia, de motivar, de seguir aprendiendo, ¿verdad? Qué bonito. Y te gustaría que el Señor trabaje en tu corazón, en tu vida y te muestre también cómo se puede liderar en el servicio. Lindo, muchas gracias. Yo personalmente me he dado cuenta que tengo mucha carga con el servicio, perdón, con el liderazgo enfocado en el propósito divino, porque a mí me carga cómo se va a ir esa alma al infierno, ¿no? Siempre, y sí, desde que el Señor me trajo nuevamente a la iglesia, siempre digo, Señor, que mi vida sea utilizada para hablarle a más personas, sobre todo mujeres, para que las rescates como me rescataste a mí, ¿sí? Entonces, que el Señor nos ayude a perfeccionar eso bonito que ya lo sentimos, que ya lo tenemos de repente así, nacimos, porque de hecho el líder se nace con cualidades, pero en el camino se va perfeccionando, se va ajustando y con la ayuda de Dios mejor aún para que se forme un líder alineado a la voluntad de Dios. Que eso es lo que quiero, perdón, eso es lo que quise mostrarles el día de hoy, exponiendo la palabra de Dios y de la mano de Dios sin duda, para que nos muestre, ¿no? Cuál es su voluntad y de qué manera podemos empezar a liderar nuestros proyectos, nuestro emprendimiento, pero honrando a Dios. Gracias, Dani, por compartir. Eh, Me encantó ¿cómo se dice? Este tema, como les comenté anteriormente, ha sido para mí muy, ahí está, ha sido para mí muy gratificante, muy de bendición y de edificación. Así es que espero, es mi deseo que el Señor también haya hablado a sus corazones, haya cimentado su palabra en su mente, en sus corazones y den buen fruto, porque la única manera de al resto mostrarles a Cristo es con nuestra vida, ¿sí? Con nuestra forma de hablar, con nuestra manera de hacer negocios, ¿sí? En ese caso. Entonces, estamos, yo agradecida de su conexión, estamos servidas, el Señor ha sido muy bueno esta tarde. Gracias, Mari, por unirte, gracias, Milenita, gracias, Dani, por ser puntual y estar ahí. Gracias a todas, chicas. Quisiera tomar una fotito, Milena, ¿puedes abrir tu cámara para poner de recuerdo de nuestra clase número 3? Si puedes, Milenita, si no, no hay problema. Y listo. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Muchas gracias a todas, Dani. Un beso para todas y que Dios las bendiga, que tengan un lindo inicio de semana. Gracias por su conexión. Gracias a ti, Marita, por este. Bueno, en lo personal he aprendido muchísimo. Muchas Yo gracias por el también. tiempo que nos. Gracias, Y Marita. por todo. Todo de verdad, muchas gracias. Y excelente semana para todas. Gracias. Bendiciones, hermano. Chao, un besito. Bye bye.